Hola chicos, buenos días. Les voy a mandar ahora el trabajo correspondiente al práctico número 4 o a la clase número 4, la cual consiste en seguir sumando fuerzas, pero de una manera distinta a la que hicimos en el práctico anterior. Hasta el práctico anterior dibujamos los vectores teniendo en cuenta el valor en el eje X y el valor en el eje Y. Hoy vamos a aprender a dibujar vectores teniendo en cuenta el valor directo de la fuerza, que lo había explicado yo en las 2 o 3 clases que tuvimos de manera presencial, pero por las dudas lo voy a recordar en este práctico para que a partir de ahí comencemos a sumar. Para poder sumar vectores yo tengo dos métodos. El método del paralelogramo, que es el que voy a explicar ahora. Van a ver una interferencia de una luz en esta zona, por eso corrí la palabra más allá. Y el método del polígono que voy a explicar en el videíto que sigue. El del paralelogramo lo podemos hacer un método con compás o sin compás. Voy a explicar vamos a utilizar el método sin compás porque si alguno de ustedes no lo tiene en casa, lo podemos resolver igual. Entonces, para no complicarlos, voy a explicar el método de no tener que utilizar compás. También el gráfico lo pueden hacer en hoja cuadriculada, hoja solamente con renglones o en hoja lisa. En cualquier hoja que tengan en casa lo van a poder resolver igual al ejercicio. El método del paralelogramo lo tienen todo explicado en la parte teórica que les envío, pero les voy a recalcar lo más importante. Lo vamos a utilizar cuando tengamos dos fuerzas para sumar. Cuando tengamos 3 o más fuerzas vamos a aplicar el método del polígono. Una aclaración, el del paralelogramo también lo podemos aplicar cuando tenemos 3, 4, 5 fuerzas, pero siempre es más simple aplicar el del polígono para cuando tenemos mucha fuerza. Es por eso que yo les voy a pedir que cuando tengan 2 apliquen el paralelogramo, cuando tengan 3 o más el del polígono. Empezamos a ver el método del paralelogramo. Primero tenemos que saber con qué fuerzas tenemos que trabajar. Yo ya las anoté F1 y F2. Y tenemos que, como son fuerzas concurrentes, acuérdense que las fuerzas concurrentes tenían un punto en el cual concurrían 2 o más fuerzas. Y las fuerzas concurrentes entre ellas tienen un ángulo de separación, que lo puedo llamar ángulo alfa, beta, gamma, el nombre que quiera, pero siempre tiene que estar ese ángulo. El ángulo que yo les presento acá es de 60 grados. ¿Cómo hacemos para empezar y dibujar esto en el eje de coordenadas? Primero debo transformar las fuerzas que están en newton, o puede ser en kilogramos fuerza, o puede ser en dina. La tengo que transformar a centímetros para poder graficarlas. Para eso utilizo la escala. Siempre van a tener una escala. Y mi escala dice que un centímetro se representa con 30 newtons. Entonces, si yo aplico la escala, voy a poder transformar los 75 newtons y los 90 newtons a centímetros. Hago de esta manera. Si con un centímetro yo puedo representar 30 newtons, a los 75 newtons de la fuerza 1 los voy a representar con X centímetros. 75 por 1 dividido 30, eso me da 2,5 centímetros. Es decir, que esta fuerza la voy a representar en mi dibujo con un valor de 2,5 centímetros. Bien, lo mismo hago para la fuerza 2. Si con un centímetro yo represento 30 newtons, a los 90 newtons, que vale la fuerza 2, los voy a representar con X centímetros. Y eso me da un total de 3 centímetros. Es decir, que a esta fuerza yo la voy a representar con 3 centímetros. Yo ya tengo graficado los ejes de las coordenadas cartesianas. Ustedes acá no hace falta que le pongan 1, 2 o 3 porque no vamos a usar el valor de X y de Y. ¿Sí? Yo marqué pequeños puntitos que serían un cuadrito de cada uno de ustedes en la hoja cuadriculada, o 2 cuadritos como quieran graficar, o si lo quieren dividir de a 1 centímetro arriba, allá a 1 centímetro abajo. Perdón, en la línea vertical y en la línea horizontal, en ambas. Lo ideal es que pongan siempre de a 1 centímetro, que es la mejor forma y no se van a equivocar. En este caso yo voy a medir el F1, siempre la primera fuerza la voy a dibujar sobre el eje de las abscisas, o sea de las X, y tiene 2,5 centímetros. En este dibujo que yo marqué con mis ejes, el 2,5 de mi dibujo se encuentra acá.
¿sí? Sería, en su hoja sería 2,5 centímetros. Hacen la flecha, ¿sí? Lo van a remarcar. Yo no quiero remarcarlo tanto por el hecho de que el fibrón se borra. Esto sería la F1. ¿Y cómo hago para marcar la F2? La F2 se encuentra de la F1 a 60 grados. Para eso van a necesitar sí o sí un transportador que lo van a ubicar en el punto donde inicia la fuerza 1, o sea, de acá. En el caso del transportador que yo tengo, el círculo está más arriba de la parte de abajo del transportador. Deben respetar de colocar el transportador donde esté el círculo que indica que ahí equivale con el 0. De ahí miden, buscan el 60 de la parte de adentro, no de afuera del transportador, sino la parte de adentro. Ahí está el 60. Y en ese valor o en ese punto va a pasar la fuerza 2. Van a sacar el transportador, van a agarrar la regla y van a medir los 3 centímetros partiendo también desde el origen hacia donde indica, hacia donde indica la flechita que debe dirigirse, o sea, la marquita que hicieron recién. En mi dibujo, los 3 centímetros van a ser estos. Y esto sería la fuerza 2. ¿Cómo hago para formar un paralelogramo? ¿Qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es una figura geométrica que tiene dos pares de lados opuestos iguales. Es decir, este es un paralelogramo, supuestamente si está hecho todo con medidas de regla, porque este lado, es igual a este lado, eso marca el ángulo, y este lado es igual a este lado. En este caso mis ángulos son los 4 rectos, pero esto también es un paralelogramo, ¿sí? Este lado es igual a este y este lado es igual a este. Acá los ángulos no son rectos, por tanto este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo. Lo que yo tengo que obtener acá es un paralelogramo que va a ser similar a este. Solamente va a ser un rectángulo cuando el ángulo de separación sea de 90 grados. Si los ángulos son distintos a 90 grados, los paralelogramos son similares al que acabo de dibujar. ¿Cómo hago para obtener el paralelogramo? De la misma manera que hicimos el otro día cuando graficamos en el práctico 3 que ustedes me enviaron. Van a hacer una traspolación o un traslado de vectores. Van a colocar una regla sobre el vector que yo quiero trasladar, en este caso voy a llevar F2, a F1 nunca lo muevo F2 para iniciar, y luego, una vez que ya tome la inclinación que tiene F2, debajo asiento la otra regla que me servía de apoyo, ¿se acuerdan que lo vimos? Entonces, una vez que yo ya apoyé de manera firme, muevo la regla de arriba hasta encontrar la punta del vector F1, o sea, acá. ¿Sí? Una vez que encontré la punta de la fuerza 1, levanto la regla de apoyo, trazo el vector que acabo de trasladar, que va a tener que medir lo mismo que medía acá, va a medir a donde yo lo trasladé. Es decir, que tiene que medir 3 centímetros como medía el vector original. ¿Sí? Este tiene que tener en la misma longitud. Y lo voy a llamar F2', porque es igual al F2, nada más que lo cambie de lugar. Y el F1, que acá medía 2,5, en la parte de arriba va a tener que medir también 2,5. Lo traslado así directamente porque es en línea paralela al eje de las X. Disculpen, ahí se me movió. Nunca se tiene que pasar, si me paso lo borro. Esta es la flecha del vector y esto se va a llamar F1', porque es idéntico al F1, nada más que está trasladado en la parte superior. Fíjense que el F1 y el F1' son iguales, nada más que cambian la ubicación, y el F2 y el F2' son iguales. De esta forma se me armó o se me formó el paralelogramo, dos pares de lados opuestos iguales. Y para terminar, para encontrar la resultante, que sería, la resultante es la suma total de la fuerza que hacen estas dos fuerzas juntas, voy a trazar, ¿sí? Una recta que vaya desde el punto de origen de los ejes cartesianos al punto donde encontré recién la unión de la F1' y la F2'. La trazo obviamente con regla para que sea lo más recta posible.
lo van a pintar o marcar de otro color para que se destaque del resto de las rectas que acabo de trazar, ¿sí? La mido en centímetros, mido bien desde el origen hasta donde llegó, ¿sí? En este caso va a medir aproximadamente 4,7, 4,8 centímetros. Esta se llama R, la voy a llamar resultante. ¿Y qué hago? Por un lado ya obtuve el resultado de la suma de manera gráfica. La R, que es mi resultante, es la suma de F1 más F2. Pero me falta calcular el valor numérico. Lo voy a hacer acá. Voy a borrar y lo voy a calcular igual que hice con la escala, nada más que ahora yo voy a hacer este planteo para la resultante. Si con 1 centímetro yo sé que estoy graficando 30 newtons, ustedes miden los centímetros que les dio ahí. A mí me dio 4,8, tienen que ser lo más exacto posible. Si les da entre 4,8 y les da 4,7, elijan uno de los dos, ¿sí? O al 4,8 o al 4,7. 4,8x centímetros. Luego multiplican 4,8 por 30 dividido 1 y ese es el valor de la resultante en newtons. En este caso tengo 3 por 8, 24, me llevo 2, 3 por 4, 12 y 2, 14. Y el 0 que tenía, pero como tengo una coma, se coloca ahí, me da que en total mi resultante vale 144 newtons. De esta manera yo obtuve la suma de F1 y F2 de manera gráfica, que sería el dibujo, y acá es el resultado, la resultante, y de manera analítica, que sería esto, mi resultante vale 144 newtons. La fuerza total que hacen F1 y F2 es 144 newtons.